Muchas gracias, Georgina, por tus palabras y también a José Antonio. Y la verdad, muy contento de participar con ustedes en este congreso y ahora en esta presentación que me corresponde, que son los nuevos horizontes en la terapia. Es decir, vamos a partir un poco de lo que está a portas y de lo que viene un poco más allá. Bueno, aquí están mis conflictos de interés para esta exposición. Acá tenemos un poco la línea de tiempo, la historia del VIH, lo que ha pasado en distintos hitos y también en la terapia, pero ustedes ven que del año 87 en adelante, que aparece el primer antirretroviral, hemos pasado por la monoterapia, las biterapias, hasta los tiempos actuales. En esta línea de tiempo, los que llevamos mucho tiempo en el VIH, hemos ido envejeciendo también en esta línea de tiempo. Y hemos visto cómo se ha avanzado en cuanto a eficacia, en cuanto a tolerabilidad, en cuanto a conveniencia en el tratamiento. Y hoy día tenemos a los inhibidores de la integrasa de segunda generación, dolutegravir y bictegravir, como posicionados preferentes en todas las guías internacionales al inicio del tratamiento. ¿Por qué? Son drogas mucho más potentes, con menos efectos adversos, menos toxicidades, mayor barrera genética, menor resistencia transmitida y también mayor conveniencia. Pero si miramos un poco el ciclo viral allá a su izquierda en color verde, cualquier punto es un blanco potencial para las drogas existentes y también para nuevas familias. Ya han ido apareciendo algunas en los últimos tiempos que las puse en color verde, como es el caso de los no nucleosídicos de doravirina hace un tiempo, los inhibidores de la entrada, el ibalizumab, fostemsavir como inhibidor del attachment, los inhibidores de la integrasa, bueno, después de bictegravir, cabotegravir, que es un long acting, y de las nuevas familias o de las nuevas drogas que vienen, el inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa islatravir, inhibidor de la cápside como lenacapavir y los anticuerpos monoclonales humanizados y los inhibidores de la maduración. Vamos a ver qué ha ido pasando a través del tiempo. De lo que está como un poco, esto es bien importante, se presentó este año en el CROI, y es ver un poco, se vio y se presentó la importancia de la glicoproteína 120 soluble, incluso en pacientes que están virológicamente suprimidos, y que puede explicar que en pacientes que están controlados su viremia puedan tener reducción del linfocito CD4. ¿Por qué? Porque una de las explicaciones que estos pacientes pueden tener, ¿dónde está el puntero? Que no me prende ahí. Pueden tener esta glicoproteína 120 que se une a células CD4 no infectadas en la región de CD4 que se une a la glicoproteína 120, y esta ser reconocida por receptores en las células natural killer y producir un mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos que se llama ADCC. Entonces, esto puede producir una reducción importante, y es esta la razón también por la cual el temsavir, que es la droga, el principio activo del fostemsavir, que además del mecanismo virológico de producir un bloqueo en el attachment, tiene un mecanismo inmunológico por este mecanismo, porque se une a la glicoproteína 120 soluble y bloquea este proceso ADCC, y también bloquea la liberación de, que es importante como ustedes ven acá, es importante en el tamaño y en el proceso inflamatorio y en las placas ateroscleróticas. Esto podríamos decir que es un poco una noticia en desarrollo, porque viene, yo creo, probablemente algo interesante, teniendo este antecedente que se presentó en el CROI 2024, de drogas que puedan bloquear también a la glicoproteína 120 soluble. Eso de esta parte. Ahora, de lo que les decía de los medicamentos que están un poco a portas, cabotegravir rilpivirina es, como ustedes saben, la primera terapia long acting que fue aprobada para pacientes virológicamente suprimidos en switch. No es para pacientes que son naive y menos que tienen fracaso virológico o resistencia reciente o histórica. Lo importante es que hubo bastante desarrollo de distintos estudios para aprobar esta terapia, porque era un cambio de paradigma, y desde luego los estudios más importantes en este sentido fueron el estudio Atlas, Atlas 2M y Solar.
y ahí pasó un poco el estudio SOLAR, que es un estudio, no voy a hablar del estudio en general, pero algo, lo nuevo que se mostró en el CROI. Este es un estudio que es de switch, de fase 3B aleatorizado, de pacientes que estaban con Victegravir, Tafemtricitabina, y se hizo el switch a continuar ya sea con cabotegravir, rilpivirina directamente, o pasando por un LEDIN con cabotegravir, rilpivirina oral. Y el resto continuar con su standard of care de Victegravir, Tafemtricitabina. Se demostró y se presentó, ya esto fue el año pasado, en el EACTS 2023 en Varsovia. Ustedes ven la eficacia similar de 94-92% en ambas ramas y con bajas tasas de fracaso virológico. ¿Qué es lo nuevo? Esto se presentó ahora en el CROI 2024 y se demostró similar frecuencia de blips, de target not detected en el control de la viremia y de cargas virales indetectables de menos de 40 copias. No hubo asociación con fracaso virológico en ninguna de las ramas, ni tampoco, como ven ustedes acá, las tres ramas, tanto la que iba con el LEDIN como la que iba sola y que iba con inyección cada 2 meses. Ustedes ven que no hubo menos de un 1% de fracaso virológico, similar, fue bien la misma eficacia virológica y no hubo asociación a fracaso virológico. Y además se demostró que la eficacia de cabotegravir y rilpivirina a 48 semanas era similar en pacientes virológicamente suprimidos en otros estudios de dolutegravir o de Victegravir, que son los de segunda generación. ¿Qué otra cosa interesante? Y también hemos visto, cada vez más hemos ido viendo cómo se requiere, además que los estudios pivotales, aleatorizados, requieren hoy día estudios de la vida real. Y aquí se han mostrado ya varios. El año pasado se había mostrado el estudio Carlos, que era un estudio de vida real en una cohorte alemana. Ahora se mostró a 2 años una cohorte en Estados Unidos de cabotegravir rilpivirina de 46 pacientes por revisión de data médica electrónica y de los 213, es decir, el 96% tuvo carga viral menos de 200 copias y el 89% tuvo carga viral menos de 50 copias, por lo cual se replica un poco también la información que ya venía de los estudios pivotales. Otra de las novedades, el estudio de la cohorte Maguire, que era importante porque, si ustedes se recuerdan, de cabotegravir rilpivirina son 3 los factores de riesgo de fracaso virológico. Uno era ¿cómo se llama? La asociación con el subtipo A1, A6, que afortunadamente no es prevalente en nuestra región, pero sí en el África Central y ha ido migrando a lo que es Europa del Este. Y por otro lado, el criterio importante, las mutaciones de los no nucleosídicos archivadas y también, pero menos importante, el índice de masa corporal más de 30. Pero aquí este estudio se dedicó a estudiar única y exclusivamente en pacientes que tenían menos y más de 30 de índice de masa corporal, haciendo la inyección, porque muchos de los problemas era por la aguja que se utilizaba. Pero aquí se salvó ese criterio y ustedes ven que aquí de 374 pacientes virológicamente suprimidos, no hubo diferencias en la eficacia. Fue una alta eficacia y bajo criterio de fracaso virológico en todas las ramas. Pacientes que tenían más de 40 y más de 50 de índice de masa corporal y en ningún caso de ellos se presentó criterio de fracaso virológico. El estudio WARD, aquí quiero hacer una salvedad porque cabotegravir rilpivirina está indicado, como lo dije, en pacientes virológicamente suprimidos, pero no en pacientes virémicos ni en pacientes que tengan fracaso virológico. Pero cada vez más ha ido apareciendo información al respecto. Y aquí ustedes ven este estudio, eran pacientes que eran pacientes virémicos al switch. Y este estudio, ustedes ven que eran pacientes eran 59 pacientes, pero que tenían más de 50 copias de carga viral al switch. Lo interesante es ver que, bueno, se comenzó con cabotegravir rilpivirina una vez al mes y posteriormente el switch opcional a cabotegravir rilpivirina una vez cada 2 meses. Y ven ustedes que un 81%, es decir, de eficacia, tuvieron estos pacientes que eran virémicos.
E incluso en pacientes que se adicionó al esquema una antirretroviral adicional para fortalecer la eficacia, llegó a 93%. Hubo 3 pacientes, que equivale a un 5%, que tenían fracaso virológico con mutaciones de resistencia, y 2 resuprimieron con la terapia oral con Victegravir y con otras drogas nuevas que vamos a hablar, como lenacapavir. Entonces, la vida real, ¿qué nos demostró? Nos está demostrando en esto que en general son bastante compatibles y bastante se correlacionan con los estudios de los estudios pivotales. Y ustedes ven que las eficacias son similares, que entre 89, 90, 95%, que además el fracaso virológico es entre 0,9, 1, tanto, 2%, dependiendo de los criterios de definición de fracaso virológico. Otro es el estudio Latitude, que es de ACTG 53-59, en pacientes que tienen problemas de adherencia, que también es otro problema que ha ido presentándose también en otro estudio que había aparecido antes, el estudio Ópera. Y aquí ven que eran pacientes que tenían problemas de adherencia y que tenían, y se hizo incentivos económicos para condicionar y fortalecer la adherencia. Está un diseño de 3 etapas, pasando primero por el Standard of Care con 2 antirretrovirales activos y después pasando a cabotegravir una vez al mes, que este estudio fue solamente una vez al mes. Y lo interesante fue que el uso en estos pacientes, primero nos demostró que se puede hacer estudios en pacientes que tienen problemas de adherencia, pero también hubo resultados de superioridad, tanto en los outcomes primarios como secundarios en términos del régimen, como falla virológico o fracaso al tratamiento. Pero puse aquí en azul que el uso de cabotegravir es en pacientes con fracaso virológico, no es off-label, no está aprobado en ningún uso todavía. Y lo que sí, esto de cabotegravir ULA, o como ultra long acting, que también algo se presentó en el CROI, y que es importante ver que este análisis de farmacocinéticos ultra long acting con hialuronidasa humana recombinante permite tener como ven ustedes allá, intervalos mucho más alejados y probablemente inyecciones cada 4 meses, lo que probablemente va a alejar también la visita y facilitar el control. Otra de las novedades también interesantes que viene en el camino es lenacapavir, que es un inhibidor de la cápside. Este lenacapavir se une directamente entre las proteínas de la cápside, modulando la estabilidad, el transporte al núcleo, pero también actúa en el ensamblaje y la liberación de virión. Actúa en 3 puntos en el ciclo viral, lo que le da una alta potencia a esta droga. Y ustedes ven que este estudio, que fue el fundamental, pivotal para la aprobación, como ya vamos a ver, porque el lenacapavir fue aprobado para pacientes altamente experimentados tanto por la FDA y por la EMA, en base a este estudio, que es en pacientes con fracaso virológico pero con alta resistencia, en que pasaron por una fase de monoterapia funcional de 15 días con lenacapavir oral y el régimen en fallo, y posteriormente a un régimen de lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, más el régimen optimizado. Se mostraron resultados de esto el año pasado, en IDWeek, a fines del año pasado, a semana 104, ustedes ven, porque estamos hablando de pacientes altamente experimentados con mucha resistencia a toda la familia, y ustedes ven 83, 85, 82% a 104 semanas, con un muy buen recuento también, impacto en el recuento de CD4 de 122 células en promedio, y vean ustedes que al principio de este estudio tenían más de un 60% de pacientes que estaban con enfermedad avanzada con menos de 200 CD4, y después de la semana 104 ustedes ven que el 70% tenía más de 200 y ya no había pacientes con menos de 100, menos de 50 CD4. Además, esto se presentó ahora en el CROI 2024, y se hizo un subanálisis de los pacientes que estaban en fracaso y que tenían un OR que el régimen optimizado no tenía ningún medicamento activo. Eran 12 pacientes que no tenían un OR optimizado, o parcial por lo menos. Y ustedes ven que a la semana 104 estaba el 75% indetectable, incluso
3 de los que sí tenían resistencia al lenacapavir, se hizo un reforzamiento con otras drogas y 2 de estos 3 pacientes, fueron indetectables a la semana 104. Uno solamente quedó con viremia de bajo nivel. No se está promoviendo la monoterapia con lenacapavir, pero sí se ve la alta potencia que tiene esta droga, incluso con medicamentos que tienen una baja, perdón, que no están full activos en el esquema. Y aquí tienen ustedes las mutaciones que están asociadas a la resistencia al lenacapavir en la cápside, pero fundamentalmente son estas dos, y por eso están puestas en negrilla, que es la M66I y la Q67H, que son estas dos mutaciones importantes en la cápside. Entonces, Sunlenca, que es el nombre comercial, es lenacapavir, está aprobado, está en uso principalmente en Europa, en Estados Unidos, en pacientes que tienen multidrug resistant, que es altamente resistente y que no existe otra forma de construir un esquema que permita asegurar, ojalá, un régimen con supresión virológica. Pero también se está haciendo estudio de lenacapavir en pacientes naive. Y este estudio, que es el estudio Calibrate, que también fue presentado el año pasado y viene presentándose ya desde hace un par de años resultados, y viene mostrando buenos resultados. Esos pacientes naive que fueron estudiados en 4 ramas. Una que va con lenacapavir subcutáneo cada 6 meses y con tafemtricitabina, pero después queda como terapia dual con taf, lenacapavir. La otra rama es con victegravir y lenacapavir, comparado con la triterapia de lenacapavir con tafemtricitabina, y el comparador es victegravir, tafemtricitabina. Resultados, y han ido mostrándose a la semana 28, 54 y 80. Y vean ustedes, este fue el último, fue el CROI del año pasado. Seguramente vamos a tener resultados este año en el AIDS en Múnich, pero ya se ve los buenos resultados comparables con el comparador que es victegravir, tafemtricitabina, de resultados de no inferioridad y comparables, y con bajas tasas de fracaso virológico. Y ustedes ven que el desarrollo de lenacapavir viene a múltiples escalas. Ustedes ven que la terapia oral viene además con victegravir oral una vez al día, pero también una vez a la semana. Y no solamente también con otro desarrollo aeronucleosídico inyectable una vez cada 3 meses o una vez cada 6 meses, y también en prevención, en PrEP, con los estudios Purpose 1 y 2. Y también aquí un matrimonio, digamos, entre Gilead y MSD, que tiene islatravir, y que también se mostraron resultados como los voy a mostrar ahora. Islatravir, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, porque actúa a 2 niveles. Actúa como terminador de cadena, al igual que los otros análogos de nucleósidos, bloqueando, ¿no es cierto?, la terminación, y también como translocación, inhibición de la translocación, lo que le da una altísima potencia. Y bueno, se mostraron ya, esto se había mostrado en Glasgow el año pasado. Aquí nosotros habíamos participado de este estudio en Chile, y de doravirina islatravir, y los resultados fueron, en pacientes virológicamente suprimidos, fueron de resultados de no inferioridad. Pero hubo un problema que fue, como ustedes sabrán, el recuento de linfocitos total y linfocitos CD4. Sin embargo, después en el análisis post-hoc se vio, porque los estudios se estaban haciendo con la dosis de 0.75, pero se vio que la dosis de 0.25 tenía resultados similares y con un recuento de linfocitos CD4 superiores, y eso hizo que continuaran los estudios. Y además, esto que se presentó también el año pasado en el CROI, se vio que además lenacapavir con islatravir, que actúan en sitios distintos, tienen sinergia, no hay antagonismo entre estas drogas y no hay resistencia cruzada, lo que permitió avanzar. Y ahora en el CROI se mostró este resultado interesante de la eficacia y seguridad de islatravir con lenacapavir, pero administrado una vez a la semana. Y aquí ustedes ven que el comparador también fue victegravir, tafemtricitabina. Los resultados fueron esto es en pacientes virológicamente suprimidos, de eficacias de no inferioridad comparable de 94 y 94% en ambas ramas, y también bajas tasas de fracaso virológico. Por lo tanto, esto fue a 24 semanas. El estudio está pensado inicialmente a 48 semanas antes de la fase de extensión. Por lo tanto, vamos a ver resultados
probablemente en el CROE 2025 de esto que está avanzando, y en seguridad también, con bajas tasas de eventos adversos, de discontinuaciones, y aquí era importante ver qué pasaba con el recuento de linfocitos totales y del linfocito CD4, y ustedes ven que tampoco hubo compromiso y se mantuvo a la semana 24, de tal manera que esta asociación de lenacapavir e islatravir una vez a la semana está avanzando y probablemente vamos a tener mayores resultados el próximo año. ¿Qué pasó con Victegravir y lenacapavir? Este es el estudio Artistry 1, que es en pacientes, en Suiza, de pacientes que vienen de complejos esquemas de tratamiento, pero que están virológicamente suprimidos. Y aquí pasaron a Victegravir de 75 miligramos con lenacapavir en 2 dosis diferentes, comparados con el standard of care o su régimen de base, y posteriormente una fase de extensión con Victegravir, lenacapavir en dosis de 50 miligramos. Aquí solo para mostrar lo complejo de los esquemas, realmente son complejas, esquemas muy complejos. Ustedes ven que estaban con un inhibidor de la proteasa, con darunavir, cobicistat más dolutegravir o doble dosis, etc. Bueno, los resultados de este estudio a fase 2 fue de 96% en ambas ramas a 48 semanas. Y la verdad, perdona, a semana 24, porque a 48 todavía no están esos resultados. Así que, y con buenos resultados de tolerabilidad y de seguridad. Otro estudio interesante, aquí este otro matrimonio, digamos, de Viv con Gilead, es que se mostraron resultados de pacientes que tienen intolerancia a la terapia oral y que además tenían mutaciones archivadas en los no nucleosídicos, es decir, podían usar cabotegravir, pero no rilpivirina. Entonces se usó cabotegravir con lenacapavir, aun cuando era cabotegravir cada 2 meses y lenacapavir cada 6 meses. Y los resultados, fíjense que se pasó de tener una eficacia basal de 47% a un 94%. Así que también esto es un esquema interesante a tener en consideración. También se mostraron resultados de un nuevo inhibidor de la integrasa, que tiene un número por ahora, que se llama GS1720. Se mostraron resultados interesantes para administración una vez a la semana, no diario, pero que viene con un perfil de farmacocinético interesante a 150 miligramos, con una reducción de más de 2 logaritmos al día 11. Y además hay otro inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que es el MK8527, con buenos también resultados iniciales de perfil de farmacocinético. Y, ¿qué les puedo decir de los MI o MIs o inhibidores de la maduración? Recordemos que la maduración, la proteasa, normalmente produce un clivaje a nivel de la poliproteína GAG a este nivel, entre la P24 y SP1 para formar virus maduros. Pero estas drogas bloquean esta escisión y se forman virus inmaduros. El primero que el estudio dominó, el primero que es un número largo, porque es GSK254, se presentaron resultados de esto en el EAC de Varsovia el año pasado, con buenos resultados de esta droga en cuanto a la potencia. Pero sin embargo, desestimó continuar con esta droga. ¿Por qué? Porque la sustitución A364B, que es un polimorfismo, presenta mucho menos inhibición sobre esta cepa. De tal manera que vino un familiar de este otro inhibidor de la maduración, que es el GSK937, que sí tiene una mayor vida media y que además tiene una mayor potencia que el anterior y también mayor actividad sobre la sustitución 364B. Por lo tanto, vamos a ver también resultados con los inhibidores de la maduración en este sentido. Y con esto ya voy terminando, que son los anticuerpos monoclonales humanizados. Recordemos que la glicoproteína están dirigidos contra la glicoproteína 120. Y la glicoproteína 120, recuerden ustedes que es una estructura que tiene 35 aminoácidos, que tiene 5 dominios constantes, 5 dominios variables, y aquí tienen ustedes los distintos anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra distintos epítopes. ¿Y cómo actúan los anticuerpos monoclonales? Aquí está un esquema. Primero que nada, por neutralización, es decir,
producen un bloqueo al unirse a los distintos epitopos en bloqueo en el ingreso del virus, de los virus a la célula. Por otro lado, acuérdense ustedes que por la fracción Fc de las inmunoglobulinas puede activar el complemento por la vía clásica a nivel de C1q y producir un complejo de ataque de membrana y producir citolisis. Además, opsonización y fagocitosis, porque el virus se puede opsonizar con fracciones del complemento y también con anticuerpos monoclonales y unirse a células que tienen receptores para FC y producir citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y por último, y para acá vuelvo para atrás, ahí. Y por último ya un efecto de vacuna, es decir, a través de las células presentadoras de antígeno, presentar en el complejo del mayor de histocompatibilidad de clase 1, de clase 2, al sistema inmune para generar células de memoria de células T y de células B. Por lo tanto, el desarrollo de estas líneas de anticuerpos monoclonales se ve muy, muy interesante, no solamente en terapia, sino que también en PrEP y también en cura. Una de las primeras cosas, y que se mostró el año pasado muy interesante, fue el uso del lenacapavir con los anticuerpos monoclonales humanizados teropavimab y cinlirvimab. El primero de ellos dirigido contra, ¿cómo se llama? Attachment CD4, el CD4 binding, y el cinlirvimab contra los glicanos en la región de B3. Es importante porque este estudio se hizo en pacientes que estaban virológicamente suprimidos por más de 18 meses y se les dio el primer día solamente lenacapavir oral, lenacapavir subcutáneo, teropavimab y cinlirvimab y lenacapavir oral el día 2, pero de ahí no recibieron más terapia y al día 26 se evaluó que estaban virológicamente suprimidos 90%, lo cual dio el puntapié para continuar y ahora también se presentó en el CROI 2024 el lenacapavir con el uso de teropavimab y cinlirvimab en los que eran sensibles a ambas drogas, y lo interesante aquí fue ver que básicamente los que iban con la dosis de 30 miligramos de cinlirvimab, si bien son grupos pequeños, pero ya se ve un resultado interesante, que fueron completamente suprimidos con carga viral menos de 50 copias. Hubo otro que estudió cabotegravir con este otro anticuerpo monoclonal, que pasa por distintas fases, no voy a entrar en el detalle, pero sí demostrar que tuvieron buena seguridad y mantenida supresión virológica, y que solamente 2 participantes de 5 tuvieron criterios de fracaso virológico, pero resuprimieron con este mismo esquema y con el standard of care. Bueno, este otro solo muy breve para mostrarles que hubo otro estudio que se presentó también en el CROI, en que se mostraron 3 anticuerpos monoclonales dirigidos contra 3 regiones distintas, la B3, B2 y el CD4 binding site, y los resultados fueron buenos, pero a 83% de eficacia, pero a la semana, 24, pero posteriormente la eficacia fue cayendo. Este otro que es un anticuerpo, pero con triespecífico, que puede, por la misma fracción FAB, reconocer 3 epitopes distintos, fueron resultados bastante modestos, diría yo todavía, así que eso está un poco en desarrollo. Y el otro interesante es el N6LS, que mostró una robusta actividad antiviral, el estudio SPAN, que exploró la seguridad y tolerabilidad, al igual que el estudio Banner, y actualmente está en desarrollo, que vamos a ver resultados próximamente, probablemente, el estudio 2, en fase 2B, el estudio Embrace, que probablemente el próximo año vamos a ver, también se está desarrollando como un ultra long acting. Entonces, ven ustedes que el desarrollo de esta nueva familia de anticuerpos monoclonales es grande, no está a la vuelta de la esquina, pero se está avanzando a pie firme, de tal manera que yo creo que va a ser muy interesante lo que se presente este año en los otros congresos. Y con esto ya voy terminando. En esta línea de tiempo ustedes ven que ha pasado bastante agua bajo el puente, que la era de las integrasas aún no termina, estamos con los 2DR, estamos con los long acting y los BNAbs que se vienen en el camino probablemente entre 2025 y 2026.
Quisiera agradecer a la doctora Isabel Cassetti en esta presentación, al doctor Ernesto Martínez Buitrago, al doctor Isidoro Prudente, al doctor Carlos Falistoco, y voy a aprovechar de promover este curso de formación en VIH que hacemos en Chile para médicos que están en formación, un curso que es de una semana completa y que tiene un examen final de formación. Y dejarlos invitados, la gente que está en el hemisferio norte ahora con calor, a que nos visiten, a poder ir a refrescarse y hacer esquí en la nieve. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Fali, como siempre, excelente conferencia.